Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Ana Rubio, People VP en Tigo, Colombia. En este capítulo hablaremos sobre cultura corporativa, liderazgo y los retos de capital humano para los próximos años. Gracias por acompañarnos, Ana. Hola Bienvenida. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que súper contento de tenerte en este HR Thoughts by Hiring y conocer un poquito más de ti. Y sí me gustaría, Ana, que antes de entrar en materia de HR, cultura, personas, que nos contases sobre ti, quién eres, qué haces, de dónde vienes, para que podamos conocerte mejor. Bueno, Javier, yo soy colombiana, aunque he vivido en Alemania y en Brasil. Pues digamos que por eso más o menos mi carácter se determina bajo esos dos temas. Eh, Tengo dos hijos, monto a caballo y pues nací en el área financiera, estudié finanzas y tengo una maestría en España de liderazgo y recursos humanos de la Universidad de Nebrija. Súper interesante, Ana. Ya por curiosidad, ¿no? ¿Cómo es el combinar ese aspecto más alemán y brasileño? Porque, bueno, el alemán es conocido por ser en algunos aspectos muy cuadriculado, ¿no? O al menos así se le conoce en España. ¿Cómo combinas ambos? Pues yo creo que también, pues al ser colombiana y ser latina, eso se combina, pero yo creo que yo soy bastante alemana en mi comportamiento, en algunas cosas, porque pues he conocido alemanes que no son tan organizados, o sea, yo creo que en todo el mundo hay gente muy parecida, ¿no? Aunque los factores, como los acabas de mencionar, un poco organizados y eso, sí los da un poco el país y su cultura, pero yo tuve un jefe que era bastante impuntual, alemán, que era bastante impuntual y desorganizado, entonces no todos los alemanes son así. Siempre tiene que haber alguien, ¿no? Para romper la regla, Así es. está claro. Ana, y entrando un poco en materia de HR y de cultura, ¿por qué crees que es importante que las empresas inicien un proceso de transformación cultural? Bueno, sí, en estos momentos que el mundo es un mundo bastante competitivo, pues tú inicias un proceso de transformación cultural si tienes algo que cambiar, ¿no? A no ser que seas, pues, una empresa como Amazon, que su cultura está en permanente cambio, pero el resto de compañías tenemos que transformarnos porque o hay una crisis, o hay un competidor, o porque existe una fusión, o porque quieres que las cosas funcionen. Entonces, pues lo primero es identificar por qué quieres hacer una transformación cultural, no simplemente hacerla por hacerla, sino cuál es el objetivo y cuál es el end state, o sea, el sitio final hacia donde la organización quiere llegar, si es un cambio de estrategia, como te decía, una fusión, una adquisición, una crisis, ser más competitivo o hacer que las cosas funcionen. Por ahí tienes que empezar. Me gusta mucho, ¿no? La parte del por qué, porque yo creo que en todo, ¿no? En las empresas y nosotros como humanos, una de los primeros pasos es el autodiagnóstico, ¿no? Y el saber hacia dónde queremos ir, porque si no, muchas veces tomamos decisiones que no van muy alineadas, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso de la empresa es 100% necesario, sin duda. Y entonces ya cuando tienes un diagnóstico y sabes el por qué lo vas a hacer, pues qué bueno la palabra que acabas de decir, tienes que hacer un diagnóstico de cuál es tu cultura actual, porque muchas empresas emprenden unas transformaciones sin saber cuál es su cultura actual. Entonces las compañías en general miden clima, miden compromiso, miden una cantidad de factores, pero la cultura no la miden. Y a cultura le solemos usar esa palabra muy, digamos, superficialmente. A todo le llamamos cultura. Y resulta que hay estudios muy serios de cultura en el mercado y son herramientas que puedes usar en cualquier país. Y es, o usas la herramienta de Dan Denison, que es un estudio de más de 25 años sobre cultura organizacional que hizo en más de 1.500 compañías globales. Dan Denison es profesor de la Universidad de Michigan, también del INSEAD en Europa, y él hizo un estudio serio y logró encontrar cuáles eran los cuatro elementos de la cultura que incidían en los resultados de la compañía. Entonces tú normalmente oyes a la gente hablar de la cultura, pero no la mides. Y tú primero tienes que diagnosticarte y saber quién eres, como si fueras un ser humano también, y culturalmente una empresa tiene que saber quién es y qué clase de cultura necesito dependiendo de mi estrategia. Yo he usado mucho esa herramienta de Dan Denison en las empresas en las que he estado y yo aconsejo mucho utilizarla. Existen otras sin tantos estudios científicos detrás, pero la de Dan Denison hay otra que tiene McKinsey, que es el Cultural Health Index, o sea, como un indicador de salud cultural se llama, que es bueno, sin embargo, tiene mucha más ciencia y estudios el de Dan Denison. Entonces, yo he utilizado los dos, pero
me gusta más el de Dan, y lo que hace es que Dan mueva en 4 elementos la cultura y dice, los 4 elementos que inciden en los resultados de una compañía son a la adaptabilidad al mercado, y esa ¿vale? se divide en 3 subelementos, que es la orientación al cliente, la gestión de cambios y el aprendizaje organizacional. Y aunque él dice que los 4 son importantes, yo creo que ese principal, ese elemento de adaptación, de adaptabilidad de las empresas, es para mí el más importante para que las empresas sobrevivan. Si tú ves empresas como Yahoo o como BlackBerry o como Netflix, son empresas que no se fijaron qué estaba pasando en el mercado. Entonces, si lo ves desde el punto de vista estratégico, el tema de adaptabilidad al mercado es uno de los puntos más importantes de medir en la cultura. Y siempre se miden cosas internas, pero no se miden si tu empresa está siendo adaptable al mercado. El segundo elemento que dice Dan, que tienes que medir para ver si tu empresa produce resultados, es si tienes una misión, una visión y unos objetivos estratégicos claros. Eso es indispensable. Y mucho se habla de planeación estratégica, pero realmente una estrategia en una compañía para ser diferente y relevante es lo que hace que tú seas sostenible en el tiempo. Nos hemos vuelto commodities, casi todas las empresas, los negocios, y tú tienes que buscar ese foco, esa diferenciador, esa relevancia que tú puedes ser diferente, pero no relevante. Tienes que encontrar, como en teoría de conjuntos en el colegio, ese océano azul donde tú eres diferente, pero además relevante para el cliente. Total. Entonces, ese es el segundo elemento de la cultura que Dan dice que tienes que tener claro. El tercero es la habilitación interna. La habilitación interna de que está compuesta, que en tu compañía trabajen en equipo, de que permanentemente la gente esté aprendiendo cosas, o sea, que el entrenamiento, que es el autodesarrollo se genere. Y el cuarto elemento son los valores y los principios de la compañía. Entonces, tú mides esos 4 elementos y haces un diagnóstico. Y dependiendo de la estrategia que la compañía quiere, pues tú revisas cuáles son los temas de la cultura que tú quieres transformar. Y ahí es donde tú inicias, te pones 3 objetivos máximo de transformación, porque si no empiezas a volver a la compañía a generar un desgaste organizacional de transformación. Y en esos 3 objetivos organizacionales, que además tienes que construirlos con la gente, que eso es algo que a las nuevas, pues a nosotros se nos olvida, porque ya estas nuevas generaciones y la gente en general necesita esa habilitación, que es uno de los elementos de la cultura que son súper importantes. Tú tienes que habilitar a la gente. Entonces, no, pero es que eso es muy largo, te dicen las personas. No, 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 no es largo. Usted se reúne con la gente. Es mucho más difícil comunicarle a la gente después que tienes una estrategia, pero en convocar a la gente a que converse sobre el futuro de la compañía con una coalición crítica y cómo debe ser esa estrategia y esa cultura, porque para mí la estrategia y la cultura son exactamente lo mismo. La cultura es lo que hacemos y la estrategia es lo que hacemos. Entonces, eh, Drucker dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno, pero es que las estrategias de las compañías es lo que haces y la cultura es lo que haces. Entonces, pues ahí estrategia y cultura son la misma cosa. Entonces ahí tienes que definir y definirlo con la gente, lo que tienes que enseñarle a la gente a conversar, a que te diga las cosas como son. Es la gente que está de frente al cliente la que sabe realmente lo que la organización necesita. Tienes que enseñarle a pensar estratégicamente para tener esas conversaciones. Y la estrategia no es una cosa estática, es dinámica. Y eso necesita que evolucione. Entonces, mediante tú generes una compañía que piense estratégicamente, es una compañía que va a ser adaptable al mercado, porque va a estar escuchando lo que necesita el mercado y va a innovar permanentemente. Entonces, mucho se habla sobre mediciones y sobre temas, pero si esas mediciones y esas transformaciones no son para que el negocio y la empresa sea exitosa, como dice Dave Ulrich, que lo mejor que tú le puedes dar a un empleado en una compañía es que la compañía sea exitosa, porque de ahí parte todo. La compañía, la organización en la que estés, sea exitosa. Súper interesante, Ana. Me ha encantado, ¿no? De hecho, me quedo con varios puntos. Bueno, uno de ellos es este magnífico diagnóstico para poner rumbo hacia dónde ir, el establecer 3 objetivos para no volver loca a la compañía, ¿no? En el propio proceso de transformación. Y también, si tuviese que sacar un titular, ¿no? Sacaría el que estrategia es igual a cultura, ¿no? Yo creo que muchas veces se nos olvida o se olvida, ¿no? En algunos foros, pero está claro, ¿no? Al final Ujú. es lo que hacemos, la estrategia es lo que hacemos y la cultura es lo que hacemos. Así que fantástico. Oye, y Ana, yo creo que ya lo has dejado entrever, ¿no? Pero
¿Cuál crees que es el papel que juegan los líderes a la hora de poder implementar una cultura y que se implemente de forma correcta? Y aprovecho y te lanzo también otra pregunta y es, ¿y dentro de este papel de los líderes, qué desafíos hay dentro del propio proceso de transformación cultural? Bueno, los líderes son indispensables para la transformación porque son ellos los que habilitan que la gente converse y la gente te diga qué es lo que hay que cambiar, la gente en la organización. Entonces, pues para mí un líder tiene que inspirar con su ejemplo. Ese es el primer tema que un líder tiene que hacer. El líder tiene que comunicar muy bien y comunicar no significa hablar, significa conversar, significa que abra conversaciones donde la gente se sienta segura para decir lo que necesita la compañía para crecer. Un líder tiene que trabajar en equipo y tiene que construir un equipo de alto desempeño para producir resultados. Eso es lo que para mí es liderazgo, es lo que siempre he llevado a las compañías donde estoy y normalmente no nos enseñan en pregrado ni en las maestrías cómo ser un buen líder. Y eso es algo en lo que las compañías tienen que invertir. Yo traigo mucho a Dave Ulrich y Dave Ulrich dice, usted como recursos humanos tiene que gestionar la cultura e implementar trabajo en equipo y liderazgo y adicionalmente usted tiene que gestionar el talento. Todo lo demás en recursos humanos usted lo puede tercerizar, pero esos son los tres pilares estratégicos de recursos humanos y algunas veces dejamos que eso lo hagan consultores. Y nosotros como talento humano tenemos que implementar liderazgo en las organizaciones. Un líder que inspira, imagínate, líderes inspiradores en la transformación, líderes que ayudan a la organización a conversar sobre estrategia, son indispensables para la organización. Totalmente, ¿no? Y resuena lo que dices que muchas veces los aspectos más estratégicos son los que se externalizan, ¿no? Y al final lo hace un consultor externo cuando quizás debería ser interno, ¿no? Yo Sí, no sé si coincides conmigo, Ana, pero yo creo que el departamento de capital humano en estos últimos años, años tras la pandemia, ha dado un cambio, ¿no? Y está pasando a ser cada vez más estratégico. Porque creo que desde CEO hasta todas las personas de la organización son cada vez más conscientes de la importancia de las personas, de la propia organización. No sé qué piensas de esto. pues yo es que no consigo un área de capital humano que no sea estratégico, pero entiendo que, y el mismo Dave Ulrich lo dice, que, pues, que es uno de los gurús más importantes y es que el área de talento humano ha evolucionado, entonces en algunas empresas están en el nivel uno, donde solamente se paga la planilla o la nómina, como le digan en diferentes países, en el segundo ya tú empiezas como a traer selección, reclutamiento, en el tercer estadio tú eres el socio de negocio de la organización, que es en donde están la mayoría de las compañías. Pero en el cuarto nivel es donde talento humano pues es parte del negocio y donde el negocio te ve como, no te ve como un área por fuera, sino te ve un área que sin ella no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino donde todos deberíamos llegar. Totalmente, coincido 100%. De hecho, creo que cuantas más organizaciones estén en ese nivel 4, será más común ver cómo directores y directoras de recursos humanos pasan a ser CEOs de las compañías, ¿no? Ahora es muy común que director comercial, el director Ujú. financiero puedan pasar, Sí. ese tipo de puestos, ¿no? Pasen, pero yo creo que el departamento de capital humano, la dirección cada vez más va a pasar a ser CEOs de compañías. Sí, ahí ocurren dos cosas y es unas, digamos que unos colegas, pues mis colegas de talento humano, algunos muy estratégicos, pero en su mayoría no lo son y se dedican un poco al bienestar, bienestarina, que es una cosa que llamamos aquí en Colombia, y no a realmente generar estrategia. Entonces, y unos presidentes que todavía no han visto, o unas juntas directivas que no han visto el valor estratégico del área de talento humano. Entonces, cuando confluyen las dos, es muy fácil el tema estratégico y que a una persona de talento humano lo lleven a ser CEO, pero cuando o alguna de las dos cosas no se da, entonces, pues desafortunadamente nos dan pocas posibilidades de llegar a ser CEOs y pues a mí me encantaría, o sea, me encantaría probar que sí podemos ser CEOs. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo estoy seguro de que, por supuesto, ¿no? El mindset tiene que cambiar, pero que poco a poco, con un poquito más de tiempo, se conseguirá, sin Sí. duda. Oye, y Ana, de cara a dar un consejo, ¿no? A un líder que sea un líder que esté empezando, ¿no? Que está dentro de un proceso de transformación digital, ¿qué consejo, de transformación cultural, perdón, qué consejo le darías para que se hiciese la implementación de forma correcta? Pues como decía, primero medir, hacer un autodiagnóstico. Segundo, generar una estrategia de cambio con la gente. Eso se llama una estrategia de código abierto, que es con la gente de la organización.
y así se evita una cantidad de dinero y tiempo en convencer a la gente hacia dónde hay que ir, porque la gente normalmente no le pone resistencia a lo que ellos mismos construyen. Y tercero, pues tener claros los objetivos, cuando se tengan los objetivos claros, que no sean más de tres, foco, y hacia adelante hacer una muy buena planeación de lo que se tiene que hacer hacia adelante. Fantástico. ¿Crees que en estos últimos años, ya que tras la pandemia se ha vuelto mucho más incierto quizás todo el entorno, se están poniendo en marcha procesos de transformación cultural de una forma más frecuente en las empresas? Sí, pues algunos por moda, algunos por Ujú. necesidad. Yo creo que la transformación digital, cuando dijiste esa palabra, es que las transformaciones digitales son culturales, porque es cuando tú entiendes no solo que hay que implementar sistemas, porque normalmente la gente cree que es que implementando sistemas es que se digitaliza. No, la transformación digital es un tema de pensar cómo hacer las cosas más fáciles y más simples. Y para eso tienes que tener un mindset o una organización que tenga una mentalidad de cómo hacer las cosas más simples, primero para tu cliente y también internamente. Entonces, si tú eres una organización que está enfocada muy en lo interno, en la auditoría, en los controles, pues no tienes ese mindset de hacerlo fácil. Entonces, yo tengo un reporte directo mío que siempre dice, ¿para qué hacerlo fácil si difícil se puede, ¿no? Entonces, si tú tienes esa mentalidad de difícil y no de fácil, porque la digitalización es eso, que tú entres a una app y no tengas que hacer 10 clics para comprar algo, sino que esté a un solo clic. Y por eso es que compañías como Amazon logran que la gente quiera siempre comprar en Amazon. Entonces, Amazon no está acabando ni con no está acabando con el retail. Amazon lo que le está entregando a la gente es una forma súper fácil y rápida de comprar. ¿Por qué los demás no piensan así? ¿Por qué los demás no podemos pensar cómo le facilito yo las cosas a mi cliente? Pero si para yo hacer una gestión contigo tengo que mandarte 90.000 papeles, tengo que dar 25 clics, pues estoy yendo en contravía de lo que el cliente quiere. El cliente quiere algo fácil y rápido y yo te lo estoy poniendo más difícil. Entonces, la mentalidad de hacerlo fácil y rápido es la mentalidad que te lleva a tener una mentalidad de digital, de una transformación cultural liviana, de agilismo, de hacer las cosas rápidas. El agilismo es otra moda. Antes se llamaba calidad total, antes se llamaba, o sea, todas las décadas tenemos un nombre nuevo. Pensemos en hacerlo ágil y fácil para que mi marca y mi producto sea relevante y diferente para el cliente. Totalmente, totalmente, Ana. De hecho, a mí me gusta mucho hablar de eso, ¿no? De que la transformación digital no es necesaria, es necesaria la transformación del mindset antes que la digital, ¿no? Porque muchas veces, y yo creo que por suerte ya estamos pasando esa moda, ¿no? Pero muchas veces se pensaba que por implementar herramientas, y mira que soy el CEO de Hiring, ¿no? Que es una herramienta, pero que por implementar herramientas tú eras más digital, ¿no? Y al final, ¿de qué sirve tener muchas herramientas si no optimizas realmente y haces los procesos mucho más fácil? Pues de nada, ¿no? Ujú. En que al año siguiente no se renuevan las herramientas. Así es, así es. Y, y hablando un poco de cara a lo que viene, ¿no? Yo creo que hemos hablado mucho de tendencias, de modas. Sí me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que van a ser los retos de capital humano para los próximos años? Pues está el tema de la inteligencia artificial, ese va a ser un reto, ese es un reto para la civilización en general, Total. porque estamos enfrentándonos a un tema en el que ya antes teníamos Google y ahora tenemos el chat GPT donde tú le puedes preguntar absolutamente todo y todo te lo contesta. Entonces estamos teniendo problemas en las universidades. Yo soy profesora de maestría, donde la gente en vez de pensar le dice a chat GPT que te haga tu trabajo. Entonces, no sé si estamos llegando a un momento en la civilización donde le vamos a dejar a la inteligencia artificial pensar y no sé a qué nos vamos a dedicar nosotros. Entonces, tenemos un reto súper importante porque yo no puedo dejar que la inteligencia artificial me supere. Yo tengo que ser más inteligente. O sea, el ser humano no viene aquí a hacer una evolución de tener otro ojo, otro dedo o algo por el estilo, sino la evolución está aquí. Entonces, ¿cómo logramos los seres humanos? Con esa ayuda, que yo creo que es una facilitación para muchas cosas operacionales, operativas, que no agregan valor, es cómo vamos a volvernos más inteligentes para pensar en cómo tener más paz, más tiempo, para pensar en cuál es el siguiente nivel que tiene que lograr la civilización. Y en temas de talento humano, pues el tema del futuro del trabajo, de cómo va a querer cómo quiere trabajar la gente, eso ya llegó, pero cada vez las organizaciones están un poco reacias, ¿no? A tener esos cambios de que la gente trabaje más digitalmente, que yo te contrates para pensar y no con un contrato de exclusividad, ¿no? O sea, ese tema nos va a llegar
y nos está llegando ya a muchas compañías. Yo quiero trabajar un ratico acá, un ratico allá y no quedarme en una compañía muchos años. Entonces, tenemos un reto de cómo con el liderazgo que tengamos y la marca empleadora y digamos, lo chévere que tú te sientes en una compañía para que tú te quieras quedar aquí. A cómo comprometemos a la gente por voluntad y no simplemente por unos salarios o por unas bonificaciones. Total, total, total. Yo con esto que cuentas, dos reflexiones, y una de ellas es lo que comentabas de ChatGPT. El otro día, internamente, ¿no? En mi cabeza hacía el paralelismo con la calculadora, ¿no? Para sumar, para restar, y decía, claro, yo ahora me cuesta mucho porque todo, pues utilizo un Excel o utilizo la propia calculadora del teléfono. ¿Pasará eso con ChatGPT? Y que conste que soy un heavy user de ChatGPT, ¿no? Pero no quiero dejar que piense o que me acostumbre a no pensar y a delegarlo en ChatGPT, que creo que ese es un riesgo que tenemos. Es un riesgo que hemos tenido siempre con la calculadora, pero también con los medios de comunicación. También, cierto. La gente ahora piensa lo que piensan los medios. Entonces los medios dicen algo y entonces yo ni siquiera me pongo a pensar si lo que el periodista está diciendo es cierto. Simplemente le creo y es mi pensamiento. Entonces tenemos un gran reto y pensar se piensa individualmente. Cuando tú piensas, el pensamiento no es grupal. Tú puedes trabajar en equipo para construir cosas, pero se nos ha olvidado pensar y todos los teléfonos y las pantallas y todo nos crean unas distracciones donde se nos ha olvidado pensar. Entonces, ¿dónde está la evolución del pensamiento humano? Ese es Me, un me- reto que tenemos. me quedo con esa reflexión porque creo que es cierta, ¿no? Y que trabajarla. Y la otra reflexión, Ana, es, yo creo que las empresas cada vez más tenemos que trabajar en fortalecer ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Haciendo un símil futbolístico, que me gusta mucho el fútbol, Ujú. de que estén contentos llevando la camiseta, ¿no? De Exacto. ese equipo, porque si no, con el mundo en remoto y nosotros que tenemos al equipo en remoto, etcétera, yo creo que ahí tenemos cada vez más retos, ¿no? Que tenga seguidores como un equipo de fútbol, sí, como un influenciador en Instagram. O sea, eso es a lo que las compañías deberían, que sea tan chévere tu compañía y la marca y lo que eso te inspira, porque la empresa es exitosa, volvamos a eso, y no con una cantidad de procesos internos que no agregan valor. Qué bueno. Oye, Ana, pues mil gracias por este espacio. De verdad, me ha encantado conversar contigo, conocerte mejor, conocer tu punto de vista y conocer mucho más acerca de transformación cultural, porque la verdad que muchas de las cosas que has contado no tenía ni idea, ¿no? Y ahí me las he anotado para luego leer y releer sobre ello. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro HR Thoughts by Hiring. Gracias, Javier. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti y a Orellana por la invitación. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, hasta luego.